Somos Mupec, crece con nosotros. Para poner en práctica y poder estar atentos a cualquier situación que pues, sea necesaria atender. La Organización Mundial de la Salud, durante el mes de octubre, normalmente se determinan programas integrales en la lucha contra el cáncer de mama y, bueno, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y la mastografía. Para mí es importante también comentar que este año, dado la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado, fue el 4 de febrero que se empezó a explorar en el 2021 el empezar a hacer nuevamente conciencia de esto, puesto que en nuestra atención puesta en el COVID, pues muchas de las prioridades como son estas del cáncer, al menos acá en México, en cuanto a que se considera una de las principales causas de muerte, está en el número 3 actualmente, en el 2021, pues se ha ido difiriendo. Todo esto que se promovió en octubre del año pasado, pues ha ido difiriendo porque pues las personas o las pacientes no pueden acudir oportunamente porque pues las situaciones del COVID han hecho que estemos en nuestras casas y porque también muchas veces el acudir a una consulta privada pues nos ha hecho también postergarlo porque asumimos que no es de prioridad y esto ha hecho que también toda esta prevención se haya ido estancando. Si bien el COVID ahorita es lo que nos está pues tomando toda la atención y dada la importancia, no es como para dejar en el olvido toda esta situación del cáncer mamario y sobre todo en México, que es en donde estamos viviendo, para que podamos seguir poniendo atención y no dejar en el olvido este proceso de autoexploración, de ir a hacernos nuestros estudios. El cáncer en el mundo es uno de los principales desafíos sanitarios. Aquí nos habla que es la segunda causa de muerte, sin embargo, en un estudio realizado en el mes de marzo de este año, se ha determinado que dada la situación de la pandemia, estamos entre el segundo y el primer lugar de causa de muerte, responsable de una de cada 3 muertes por enfermedades de este tipo, ¿no? El incremento es importante y progresivo, dada la incidencia que es el aumento de la expectativa de vida y la adquisición de hábitos de vida occidentales. Y también por ser alto el costo de la atención del mismo. Obviamente, en la situación institucional podemos estar hablando de que, bueno, hay el apoyo económico para el derechohabiente en el IMSS, en el ISSSTE, pero no así en la parte privada, ¿no? Y aunque para mí como usuario no me esté condicionando un gasto, obviamente todos sabemos que el hecho de determinar el dinero, de aportar el dinero a nivel gubernamental a la institución, hace que también esto pues vaya siendo como de alguna manera no al 100% y va muy lenta la situación, no hay más en estos momentos. En Estados Unidos lleva a 100,000 millones de pacientes que han incrementado entre 1990 y 2010. Esto es que ha habido un incremento entre 1999 y 2010 importante y que, bueno, ustedes pueden ver cómo en esta época de estos años incrementó. De 2010 a la fecha, con 10 años de diferencia nuevamente, se ha incrementado muchísimo más, ¿no? Y ahora por la pandemia todavía en un doble, o sea, es decir, que nos pone en un alto nivel de desarrollo de cáncer de mama. ¿Qué factores son predisponentes para que podamos desarrollar el cáncer de mama? Y hablando de sanidad mamaria, pues es que debemos poner atención en estos factores predisponentes para evitar llegar a ese punto o a esa condición en donde podamos ser, además de los factores que ya hablaremos hereditarios, una condición para poder desarrollar cáncer de mama. Y es el índice de masa corporal elevado y antecedentes menstruales como tener una menstruación antes de lo que es la pubertad, o sea, de una pubertad precoz,
de una menopausia tardía y el no embarazarnos. Ya veremos más adelante. Esto es un centramiento solamente para que puedan observar cuáles son los factores de riesgo. El cáncer de mama es el resultado de la transformación maligna de las células epiteliales que forman el sistema ducto-lobulillar de la glándula mamaria, es la parte interna de nuestra mama. La primera causa de cáncer en la mujer es el 30% de todos los tumores. O sea, los tumores que se desarrollan como cáncer mamario, estamos hablando de que un 30% de todos los tumores que podemos desarrollar en nuestro cuerpo, el 30% nos lleva a poder desarrollar cáncer de mama. El riesgo de que una mujer padezca de cáncer es del 12% y del 3.6% de morir por la enfermedad. Actualmente las muertes por cáncer de mama son menores a hace 20 años, pero sigue siendo un alto porcentaje el que hay el padecimiento como tal, ¿no? El hombre puede padecer cáncer de mama, pero en una proporción solo del 1% y se asocia a una mutación del marcador BRCA2. Es importante resaltar aquí que no porque las mujeres tenemos unas glándulas mamarias desarrolladas, solo somos las únicas que podemos desarrollar el cáncer. El hombre también puede desarrollar cáncer de mama y aunque si bien les estoy comentando que es en un 1%, es muy importante también en esta sociedad que estamos teniendo inclusiva y de paridad de género, invitarlos a ellos a que se hagan también una exploración mamaria, ya que aunque en ellos es menos el porcentaje de padecer cáncer, es más grave en los hombres, es de más alta invasión y además de un cáncer más agresivo en el hombre. Entonces, es muy importante por lo mismo también invitarlos a ellos a que se hagan una oración. El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en las células mamarias. Puede crecer o expandirse a tejido circundante o a ganglios axilares. O sea, se localiza en una región especial y se puede extender a otros órganos del cuerpo por su cercanía a pulmón, a cerebro, estómago, hígado. Las lesiones mamarias que podemos observar son la hiperplasia epitelial atípica, más conocida como la hiperplasia lobulillar y tal, el carcinoma lobulillar in situ, es decir, adentro del conducto, ahorita vamos a ver unas imágenes, y la hiperplasia moderada florida, o que se llama adenosis esclerosante, así como papilomas múltiples. Cabe resaltar que los fibroadenomas no son un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces llega a la consulta la paciente joven de menos de 23 años o de 23 años a 30, por la presencia, a que se le explore por la presencia de alguna tumoración y en muchos de los casos estos son fibroadenomas, es decir, que son tumores benignos, bien localizados, bien delimitados y que sí es importante, si fueran mayores a 3 centímetros, quitar para poder mandar a patología y descartar que sea cualquier otro tipo de padecimiento. También se pueden dar tratamientos a base de progestágenos y esto va a ayudar a disminuirlo o en algunas ocasiones que desaparezcan, ya que son en muchas ocasiones estrógeno dependientes. Y entonces, bueno, la progesterona lo que va a ayudar es a que esto se elimine. Como les comentaba, tenemos aquí algunas imágenes algo impactantes, pero sí quise compartírselos porque, vaya, es importante, tanto si me dirijo a los estudiantes de medicina como a la población en general, resaltar que el tener una variación en el color de nuestras mamas o en la textura de nuestras mamas o incluso en el pezón nos va a ayudar a poder determinar qué es lo que nos está pasando y acudir en tiempo y forma con nuestro médico tratante. Entonces, muy importante no minimizar las condiciones en las que nosotras podemos observar nuestra mama. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de el cáncer epitelial, que es el primero que les estaba comentando. Pueden ver que hay una inversión
del pezón. Y bueno, hay cambios importantes en lo que es la coloración y lesiones que podemos observar en la mama. El cáncer lobulillar in situ, podemos ver que este es el aspecto normal del conducto lobulillar. Aquí podemos encontrar en la imagen en dónde están localizados los conductos lobulillares, y este es el aspecto del cáncer lobulillar. Como pueden ver, hay un crecimiento exacerbado de las células. El carcinoma invasivo infiltrante, que no se trata de un tipo histológico específico de cáncer de mama, el término más bien implica la invasión de los vasos linfáticos, es decir, que va a ser uno de los más agresivos, y de la dermis por algún tipo de carcinoma de mama subyacente, en general un carcinoma ductal infiltrante, o sea que este puede condicionar que haya este tipo de lesión a nivel de los vasos linfáticos, y por ende pues puede hacer más fácilmente una metástasis. Aquí también tenemos un ejemplo de una mamá que tiene datos de cáncer, y por lo mismo es importante que ante cualquier manifestación de nuestra paciente de dolor o de una situación que le esté llamando la atención, nos permita la exploración y ofrecerle la exploración. Es bien importante, y yo siempre les comento a mis pacientes que debemos, por respeto a nuestra paciente, usar guantes, no por miedo a contagiarnos ni nada, sino por respeto a nuestra paciente. Mucho del porcentaje de que la paciente no acude a consulta tiene que ver con el trato que nosotros le damos en la consulta. Debemos de ser respetuosos, debemos de ser humanos y empáticos para poder lograr que nuestra paciente se sienta en confianza, y esta recurrencia a una exploración mamaria cada año sea algo plenamente habitual y que elija por sentirse cómoda, y no por el contrario, como pasa en muchas de las otras ocasiones, sintiéndose agredida o violentada incluso en la exploración. Desafortunadamente, hay muchas condiciones como médicos que nos pone en un punto de no mirar a este ser humano como esto, como un ser humano, ¿no? Y entonces rayamos en una exploración pues habitual, de cajón, que no nos permite, o más bien nos lleva a solamente enfocarnos en el asunto de voy a explorar, sin pensar en la condición en la que mi paciente puede estar sintiéndose, con el pudor o con la sensación misma, y la manera en que le estamos explorando. Es importante también siempre acompañarnos de un asistente para que la paciente también se sienta de alguna manera, aunque la asistente enfermera no esté allí directamente presente, porque puede suceder que también se incomode, pero sí que ella sienta que hay otra persona acompañándonos para que también se sienta segura y cuidada, que es lo más importante. Los factores predisponentes del cáncer de mama. Bueno, como les decía al principio, el índice de masa corporal, que tiene que ver con una dieta rica en grasas y que hace que podamos desarrollar acúmulo de grasa en nuestro cuerpo, y con ello un aumento del peso, y que obviamente nos va a llevar a un riesgo de poder desarrollar, a diferencia de que tuviéramos menos grasa en nuestras reservas corporales. La nuliparidad también es importante. Nuliparidad quiere decir que no nos embaracemos, o sea, si llegamos a un punto de nuestra edad fértil en la que no nos hemos embarazado y llegamos a los 40, 42 años sin habernos embarazado, debemos de pensar en un riesgo mayor a desarrollar un cáncer de mama. Es por esto que la invitación siempre a que se haga la mastografía a partir de los 40 años es un continuo en el año, durante la época de las promociones que, bueno, se estaba haciendo en octubre, ¿no? La maternidad tardía es otra condición que nos puede llevar, es decir, ya en el límite de nuestra edad fértil a los 40 años, y que también puede condicionar un riesgo, así como el consumo de alcohol y un incremento en el ambiente estrogénico, es decir, pacientes que han, por ejemplo, con estas condiciones generado una alta afinidad estrogénica, pacientes
con el uso excesivo de estrógenos, por ejemplo, y que no quiero decir o satanizar los estrógenos, sino que es importante si estoy teniendo una terapia de reemplazo estrogénico o una terapia de planificación familiar oral, que tenga también conciencia de que debo de hacer una revisión más frecuente de mi. Hay factores de riesgo que no podemos modificar y es, por ejemplo, pacientes que se han expuesto a una radioterapia torácica o a proyecciones frecuentes de radiología en la mama, que pueden, recordemos que estos rayos X pueden condicionar que si ya se tiene un factor predisponente celular, podemos desarrollar más posibilidades de tener cáncer de mama. También los factores hormonales endógenos, como ya les había dicho, la menarquia precoz, es decir, que empecemos a menstruar en menos de 12 años, entre los 9 y los 10 años. De hecho, tengo chiquitas que tienen 8 años y que empiezan con su menstruación. Bueno, pues hay que informarles como mamás que es importante que en su vida más adelante, a partir de que tengan 18 años en adelante, empiecen a hacer exploraciones mamarias, para a partir de los 25 años comiencen a hacerse ultrasonografías mamarias. Y si fuera necesario antes, las ultrasonografías mamarias no tienen ningún riesgo y sí nos aportan mucho, de estar como en esta conciencia de que tenemos que vigilar nuestra salud en nuestros senos. Y también la menopausia tardía, esto es cuando nuestra menopausia llega después de los 50 años. Es importante considerar que debemos tener más presente el hecho de hacernos nuestra mastografía y de acudir al especialista con el ginecobstetra y también hacer nuestra propia autoexploración. Solo el 1% del cáncer de mama tiene un componente familiar, es decir, no necesariamente porque alguien en la familia haya desarrollado cáncer de mama, quiere decir que vamos a desarrollar sí o sí cáncer de mama. O sea, es un 1%. Y el 5% está asociado a una mutación genética. Eso sí es hereditario, ¿sí? Es decir, el hecho de tener la herencia genética de esta mutación, de estos marcadores, sí son hereditarios en un 5%. En familiares de primer grado, es decir, madres, hijas y hermanas que han desarrollado cáncer de mama, es importante considerar que debe haber una revisión en mi estado de salud mamario más frecuente, ¿ok? Y es importante, aquí no lo dice, también considerar que en el hombre, esto es, si en la familia el hombre, el padre, hermanos de padre, es decir, tíos, por ejemplo, han desarrollado cáncer de próstata, también es un factor de predisposición para poder desarrollar no solo cáncer mamario, sino cáncer cervicouterino. Entonces, siempre tenemos que estar tomando en cuenta como un poquito de esta historia. Me decía uno de mis maestros que me dio genética, me decía, es importantísimo el que no solo te cases con una cara bonita, sino con su árbol, chécate su árbol genealógico, ¿no? Antes de poder decidir o elegir. Obviamente no estoy diciendo que esto lo hagan a pie juntillas, lo que quiero decir es que realmente vayamos investigando de nuestra parte y de la parte de nuestra pareja cuáles son los antecedentes heredofamiliares de este tipo de enfermedades, como es el cáncer y el cáncer de mama y el cáncer en general, ¿no? Es muy importante definirles estos términos, puesto que es una de las cosas que debemos de tener considerando en la vida, digamos, de interactuar con nuestro médico, ¿no? La fisiología de la mamogénesis, es decir, la serie de cambios estructurales que ocurren en las glándulas mamarias desde el nacimiento hasta la senectud, ¿sí? La mamogénesis es el conjunto de cambios que tenemos desde que nacemos hasta que estamos en finales de la tercera edad. La lactogénesis es el inicio de la producción de la leche y esto está asociado a la etapa en donde nosotros nos embarazamos y tenemos a nuestros bebés para comenzar la lactancia. La lactogénesis no necesariamente puede desarrollarse, o más bien no solo se desarrolla en la lactancia
lactancia materna, sino también puede ocasionarse de manera patológica cuando la prolactina se ve elevada por causa, por ejemplo, de un prolactinoma. La galactopoiesis es el mantenimiento de la producción de leche por la interacción de la prolactina y de la oxitocina. Ahí dice oxitóxica, pero es de la oxitocina. ¿Esto qué es? Bueno, cuando ya yo tengo mi lactogénesis por haber tenido a mi bebé, viene una situación de estimulación por la succión. Cuando el bebé succiona el pezón, genera una conexión entre lo que es el proceso de la succión en mi pezón hacia la adenohipófisis, y esta a su vez va a dar una orden para producción de la prolactina, y al mismo tiempo va a generar un aumento de la oxitocina, para que entonces pueda haber esta llenado de los conductos galactóforos y con ellos la eyección de la leche, es decir, la salida de la leche cuando el bebé haga la succión. La eyección se da por la contracción de las fibras musculares que comprimen a los alvéolos, haciendo esto, y que la leche contenida en su interior pase al sistema de los conductos galactóforos, y estas, como les explicaba, es por la acción de la hormona oxitóxica liberada en el lóbulo posterior de la hipófisis. Tenemos factores de riesgos modificables, y ya previamente les había comentado de, bueno, el índice de masa corporal, por ejemplo, que es algo que sí podemos modificar. O sea, hacer una mejora en nuestra dieta y una mejora en nuestra condición de vida, pues va a redituar en que tengamos factores de riesgo que podemos modificar. ¿Cómo debemos evaluar esta situación? Bueno, como mujeres tenemos un mayor riesgo de generarlo. Mayores de 18 años, con antecedentes de familiares de cáncer, y menos de 12 años en edad primera de la menstruación, lo que ya les comentaba, que es la pubertad precoz. ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama? Okay, pues que tengamos más de 55 años, como les explicaba, después de la edad de la menopausia habitual. Después de los 50 años estaríamos considerando una etapa de menopausia tardía, y obviamente estos riesgos pues no son modificables, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los modificables específicamente. Entonces quise empezar por los no modificables, porque estos pues no va a haber manera de cambiarlos. No podemos cambiar que somos mujeres, no podemos cambiar que después de los 18 años podemos desarrollarlo, no podemos cambiar si alguien de nuestra familia tuvo cáncer, no podemos cambiar si menstruamos antes de los 12, etcétera, ¿no? También podemos ser portadoras de la mutación que ya les explicaba de los genes BRCA1 y BRCA2. Antecedente de exposición a radiación en el pecho de la mama, que también se los había explicado, no tener hijos o tener un primer hijo después de los 30 años, y el uso prolongado de la terapia hormonal de reemplazo durante la menopausia. Criterios de alto riesgo. Familias con 3 o más miembros afectados, 2 de ellos con relación de primer grado, es decir, mamá o papá, o familias con 2 miembros afectados de relación de primer grado y que uno de ellos cumpla con alguno de los siguientes criterios. Cáncer de mama bilateral, cáncer de mama menor de 30 años, cáncer de mama en varón, que les explicaba esto del hombre, ambos, mamá y papá, con cáncer de mama menores a menos de 50 años, 2 o más casos de cáncer de ovario en la familia y una persona con cáncer de mama y cáncer de ovario. Estos son criterios de alto riesgo. Por eso es tan importante que en la consulta podamos tanto expresarle a nuestro médico esta historia, que ya les hablaba de esto que decía mi maestro, como hay súper que investigar en nuestros papás, qué son estos antecedentes heredofamiliares y si en alguno de ellos se presentó algo de esto, porque esto me va a poner como paciente en un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y como médico debo yo explorar esto para saber en qué riesgos puede estar mi paciente, ¿no? Y criterios de riesgo moderado, que puede ser familias con 3 miembros afectados por cáncer de mama y uno de ellos con relación a
de primer grado. 2 miembros también con cáncer de segundo grado, cáncer de mama de menos de 60 años y cáncer de ovario a cualquier edad. O sea, estos son de riesgo moderado. Un hombre con cáncer de mama en primer grado, o sea, no tan grave, una persona con cáncer de mama de menos de 40 años en primer grado, una persona con cáncer bilateral de menos de 60 años en primer grado y una persona con cáncer de mama menor de 40 años en segundo grado de la línea paterna, o un familiar de segundo grado diagnosticado de cáncer mamario o cáncer de ovario. Esto es, debemos de explorar a los familiares directos, mamá, papá y tíos, abuelos, o sea, hermanos de nuestros papás y abuelos. Entonces, con estos 2 criterios de alto riesgo y de riesgo moderado, nosotros vamos a poder explorar cuál es la posición de nuestra paciente que está acudiendo a consulta y nosotras como pacientes también podemos investigar cómo está haciendo este riesgo de cáncer de tipo hereditario o genético para poder pues ponernos las pilas e ir a tiempo a ver a nuestro médico. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente, por lo que se considera un problema de salud pública en México. En México ha llegado a ser la primera causa de mortalidad de mujeres. Y aquí viene lo que les comentaba en un principio, que a pesar de la pandemia debemos garantizar que las personas que ya están enfermas de cáncer puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamiento, ya que eso les va a salvar la vida. Anselm Genis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, es quien en esta entrevista, que fue 21 de febrero de este año, hace estos comentarios y los cifra o los basa en todos los estudios que ha hecho de octubre a enero y en donde se ha visto que muchos pacientes están postergando por la situación de la pandemia el tratamiento. Entonces, uno de los objetivos de este año es que debemos de garantizar a las personas que están enfermas de cáncer puedan tener el acceso al diagnóstico, aquellas que están en riesgo de desarrollarlo y aquellas que por esa condición de riesgo, ya sea alto o moderado, tengan acceso a todo este tipo de estudios, porque pues no todo es COVID en esta vida, a pesar de que eso ha sucedido en los últimos meses, ¿no? Tenemos un tipo de prevención primaria, que su objetivo es reducir la incidencia del cáncer de mama, que es lo que hacemos cada año en el mes de octubre, y es la promoción de salud, decirle a nuestras pacientes que tengan como más ejercicio en su vida. Obviamente ahorita con la condición de la pandemia no estamos hablando de que se salgan y se congreguen y de que vayan al gimnasio. Bien, podemos hacer muchos ejercicios en nuestra casa, podemos hacer ejercicios incluso con un poco de peso, con algunas botellas de agua o rellenas de arena, podemos hacer elíptica, podemos hacer bicicleta fija y en definitiva, si no hay las condiciones para tener económicamente el acceso a una bici fija o a un aparato como tal, el simple hecho de hacer abdominales, de subir y bajar la misma escalera en nuestra casa, de salir un poquito, a lo mejor sí alrededor de nuestra casa en la comunidad o el lugar donde vivimos, caminar por lo menos 15 minutos con nuestro cubrebocas o incluso sin él, si es que no hay gente a nuestro alrededor, pues podemos hacerlo de manera libre y aparte de que nos va a despejar de nuestro estrés, pues también nos va a ayudar a tener un ejercicio que nos va a ayudar a mantener esta salud para poder tener menos riesgos, ¿no? Y el consumo de no tóxicos. Aquí dice consumo de tóxicos, pero está enfocado al hecho de que no los consumamos, ¿no? Que el consumo de tóxicos debe ser mínimo. ¿Y qué es de tóxicos? Es decir, pues el hecho de fumar, el alcohol, de sustancias que sean como de tipo colorantes, conservadores, es importante que pues sea como parte de nuestra vigilancia en la nutrición. Y de las prevenciones secundarias, el objetivo es el diagnóstico precoz y mejora del pronóstico. Esto es acudir por lo menos una vez al año si ya tenemos 40 años o alguno de los factores que ya mencioné, a revisión con nuestro ginecólogo. A ver,
a constatar de primera instancia en mí misma con mi autoexploración y acto seguido acudir a una consulta para que me hagan un ultrasonido mamario y si hubiera más edad, obviamente solicitar mi mastografía. Es así que por lo menos una vez al año es importante estar en contacto con estos estudios de escrutinio, ¿no? Que se le llama cribado, que es la prueba que se realiza en individuos sanos para diagnosticar la enfermedad antes de la aparición de los síntomas. Es decir, vamos a ir un paso adelante, no vamos a esperar a tener el seno con cambios en la coloración o dolor o una tumoración que crece y crece y ya que esté muy grande, entonces acudir a que nos exploren. Es importante tener como esta parte de buen hábito en nuestra salud para seguir explorando. Entonces, en esta situación de hacer una prevención, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacernos una exploración mamaria. Esto se recomienda hacerse desde los 20 años y lo principal, y siempre se los digo a mis pacientes, es conocer cómo están mis mamas en color, en forma, en tamaño, para que cuando yo sepa cómo es mi mama o mis mamas, pueda estar como en este foco de darme cuenta de este alerta de, pues yo sabía que mis mamas tenían este tamaño y hoy estoy viendo que lo normal es que tengamos una más grande que la otra, mínimamente, pero si hay un cambio así súbito en el tamaño, obviamente lo voy a notar si conozco mis mamas. Si hay un cambio en la coloración, si sé cuál es mi coloración día a día, voy a saber que hay algo diferente. Si veo mi pezón todos los días y veo que está de determinada manera, también cuando esto no suceda, pues me va a llamar la atención y todo esto pues me tiene que llevar a mi revisión con el ginecólogo, ¿no? La semana después de la menstruación es importante realizar esta inspección, ya que, bueno, cuántas no de mis pacientes llegan y me reportan es que estoy a punto de menstruar y me duelen horrible las mamas. Y reitero esa parte en donde les dije es importante ser humanos en la revisión con nuestras pacientes. Obviamente, si mi paciente está premenstrual y tiene esta sensibilidad en sus mamas y le duele por consecuencia habitual de que hay un estímulo mayor de hormonas, pues no la voy a invitar a una revisión de mamas para que le duela, condicionándola a que no venga en otro momento porque va a estar pensando en que revisión de mamas es igual a dolor. Entonces, por favor, si yo soy la paciente, voy a tomar en cuenta ir mejor después de mi menstruación, y si yo soy el médico y mi paciente me reporta que está antes de su menstruación y tiene sensibilidad en las mamas, vamos a diferir para después de la menstruación esta revisión y no causar dolor a nuestras pacientes en incomodidad. Durante la menopausia es importante darle a nuestra paciente una fecha fija, es decir, cada año, en determinado momento, vamos a requerir de un ultrasonido y una mastografía para esta revisión y una exploración mamaria con el ginecólogo, independientemente de la revisión que se haga la mujer durante el año, ¿no? Y obviamente, en todo momento, y esta pregunta esta aseveración está dirigida a la paciente, es preguntar al médico especialista, siempre. ¿Okay? Si tengo dudas, si voy a hacerlo con médico familiar, obviamente solicitarle me refiera con el médico especialista si es que mi médico general o mi médico familiar identifica algún riesgo, ¿sí? El cáncer de mama fue el de mayor incidencia en 2020, superando al cáncer de pulmón con 2.3 millones de nuevos casos, es decir, casi el 12% del total de los diagnósticos de la enfermedad. Entonces, pues como pueden ver, es algo que nos lleva a un punto de estar como mujeres muy pendientes y como hombres también. La autoexploración de las mamas. Debiéramos explorar nuestras mamas cada mes, por ejemplo, cada 10 días o de los primeros días posteriores a la menstruación, de 7 a 10 días después de la menstruación. En pacientes postmenopáusicas, o sea, que ya pasan de los 50 años o que han tenido histerectomía total abdominal. Explicar cambios normales en las mamas, endurecimiento premenstrual,
más congestionadas en la menstruación y en la menopausia cuando están menos firmes y suaves, y lo que siempre debemos de tener en cuenta es la observación y la palpación. Como les dije al principio, observar nuestras mamas sentadas frente a un espejo para poder saber y conocernos, saber de nosotros y conocernos para poder identificar en un momento dado algún cambio, y sobre todo en estas condiciones que les estoy comentando, ¿sí? Prevención primaria. Una dieta mediterránea y ejercicio. Aquí encontré esta foto que se me hizo muy padre porque, bueno, aquí nos simboliza la dieta mediterránea, que es alta en antioxidantes y verduras, verdes sobre todo. Está asociado a una prevención del cáncer de mama el consumo de brócoli, por ejemplo, de jitomate como antioxidante. Y bueno, la dieta mediterránea contiene todos estos tipos de verduras, y obviamente si esto lo asociamos con hacer algún ejercicio, pues todavía va a ser mucho mejor. Reducir el alcohol es muy importante, así como el tabaquismo, y el control en tratamientos hormonales subsiguientes. El diagnóstico temprano de los tumores mamarios por medio del autoexamen, la exploración clínica periódica y el estudio por medio de mastografía son las mejores alternativas que tiene una mujer para poder diagnosticar un cáncer de mama temprano. Es súper importante no tener miedo a estos estudios porque van a hacer la diferencia entre tener un tratamiento a tiempo o tener ya metástasis y ya ser muy difícil la recuperación. Las acciones claves para la detección oportuna del cáncer de mama, vuelvo a repetir y seré reiterativa en esto de principio a fin, es la autoexploración a partir de los 20 años, el examen clínico anual a partir de los 25 y la mastografía a partir de los 40 a 69 años de edad cada 2 años. Es importante remitirme al inicio donde dije que uno de los factores predisponentes de cáncer de mama es la radiación, asociado a esto. O sea, si tengo una paciente menor de 40 años, pues va a tener mucho más riesgos de que al exponerse a la radiación, pues haya más consecuencias, ¿no? Entonces, es por esto que se determina que sea y se recomienda que sea después de los 40 años la mastografía, ya que esto implica una exposición a la radiación. Antes de eso, podemos usar ultrasonidos mamarios. La exploración debe ser valorando el tamaño, como les explicaba, y que bueno, frente a un espejo y sentadas, obviamente va a ser mucho más, pues de una manera psicológica, o sea, estoy viendo y además estoy conociéndome y además estoy sintiendo. Entonces va a ser más fácil que se me quede grabado el hecho de estarme autoexplorando frente a un espejo. Y debemos de valorar el tamaño, la simetría, las características de una lesión, si es que la encontramos, presencia de adenopatías, es decir, en la parte de la axila, ver que no haya bolitas en el cuerpo axilar, y lesiones exantematosas en el pezón, es decir, si notamos que hay una especie de resequedad o que se está descamando la piel o enrojecimiento como en la imagen que les presentaba al principio, es muy importante darnos cuenta que haya o no haya este tipo de lesiones, y también es muy importante hacer una expresión del pezón para poder determinar si no hay secreción del mismo. Si esta secreción está presente, es importante que acudamos con nuestro médico. Obviamente como médicos es un signo de alarma, y bueno, lo más importante es observar que no haya bolitas, endurecimientos o hundimientos. Es importante utilizar estos 3 dedos para realizar mi autoexploración. Es importante, yo siempre les digo, que muevan los dedos como si fueran caminando sobre
así como si quisieran caminar con sus manos sobre una calle, pero también algo que he descubierto y que hace que ponga más atención es que la paciente realice esta inspección en sentido contrario a las manecillas del reloj, ya que hacerlo en sentido igual al de las manecillas del reloj es algo que hacemos de manera habitual. Cuando lo hacemos de manera inversa, lo que vamos a ocasionar es que tengamos puesta nuestra atención en esta exploración y lo que estamos sintiendo. También debemos dirigir nuestros dedos hacia el centro, hacia el pezón, y hacer una revisión de manera circular hasta llegar a la parte posterior del pezón, que es en donde más difícil es encontrar algunos tumores, pero no es como una zona que debemos dejar de explorar, ya que se asocia a tumores malignos esta zona. Hay que explorar debajo de la axila, como lo decía, para poder observar si no hay tumores en el hueco axilar, y hay que hacer presiones suaves en nuestra mama o en la mama de la paciente para poder darnos cuenta si hay la presencia de alguna protuberancia. Aquí nos invita a hacerlo de pie. Yo siempre les digo a mis pacientes que pues puede ser sentada, estamos más cómodas y tenemos esta situación de caída normal de nuestros senos, con los brazos hacia arriba, con las manos en las caderas para poder observar si hay algún cambio en el tamaño o en la caída del seno, inclinar hacia adelante para poder hacer que los senos pendan naturalmente hacia abajo, y también con esto observar si no hay dolor o si no hay cambios en lo que es el tamaño. Debemos observar tumores en lo que es alrededor de nuestro pezón. Aquí se ve de hecho uno pequeñito. Retracción del pezón, es decir, que si hay cambios en nuestro pezón hacia adentro, es importante considerarlo. Oh, perdón, me regreso. Hundimiento del mismo. Hay que hacer una ligera expresión para poder observar si no hay alguna secreción. Lo que les comentaba de enrojecimientos o descamaciones o irritaciones, y cambios importantes en la coloración de la piel y en la textura de la misma. Todo eso tenemos que observar, tanto médicos generales o médicos familiares que no están habituados con esta situación, tanto nosotras mismas como mujeres en nuestra autoexploración. Y aquí vuelvo a implicar al género masculino, ya que es importante también que hagan una autoexploración mamaria para poder identificar lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única variación que vamos a tener es el tamaño, ¿sí? Pero al final de cuentas vamos a tener una glándula mamaria en donde es importante, y bueno, yo creo que con esta paridad de género tendremos que ir avanzando poco a poco a que las imágenes también sean inclusivas al varón, para poder lograr que el propio varón se llegue también a autoexplorar. El cáncer de mama es detectable bajo lo que he venido nombrando mamografía, que es una prueba médica que consiste en realizar un estudio en la mama, que es dolorosa porque hay una compresión importante de la glándula mamaria, tanto de la parte superior hacia abajo como de manera lateral. Se realiza a un grupo de la población definida sana o asintomática. Estamos hablando de pacientes que tengan más de 40 años. No es una prueba diagnóstica, pero permite diferenciar si hay o no alguna presencia de alguna tumoración, ya que habrá que hacer todo un estudio de laboratorio para poder concretar si este tumor o esta alteración que tiene la paciente es de tipo canceroso, o sea, no por sí misma o sola, más bien, no por sí sola la mastografía se considera un medio absoluto para hacer el diagnóstico. El programa de cribado es el responsable del seguimiento. El programa de cribado es todo esto que hacemos durante el mes de octubre o en las etapas en las que campañas de cáncer de mama, y la derivación de los pacientes con las pruebas alteradas. ¿Sí?
Los requisitos para este cribado, pues es enfermedad de impacto en volumen, mortalidad y morbilidad en la población, la fase asintomática identificable mediante la prueba de cribado, que debe cumplir con los criterios de validez, seguridad y aceptabilidad y sencillez y recursos sanitarios para completar el diagnóstico y tratamiento. Se debe mantener en el tiempo, efectividad y participación del 70% de la población invitada a participar. O sea, esto es lo que basa todo lo que es el protocolo de campaña de cáncer de mama, ¿sí? Para esto nos sirve y estos resultados que obtenemos durante la campaña y en general de todo el proceso durante el año de pacientes que se realizan los estudios, pues nos van a llevar a saber la mortalidad, la morbilidad, y vamos a identificar a tiempo los casos que resulten como positivos. Es labor de la Secretaría de Salud estar al pendiente de que esto sea seguro, aceptable y sencillo, y que los recursos sanitarios puedan complementar el diagnóstico y tratamiento, algo de lo que les hablaba al inicio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente dirigir a la población diana estas campañas de autoexploración, que son mujeres entre 50 y 69 años con tarjeta sanitaria y empadronadas, es decir, a pacientes, yo ampliaría, aunque aquí menciona que 50 a 60 años, de 40 a 69 años, dirigir las campañas de estudio de la mama para poder con esto pues encontrar más a tiempo estos cánceres. Método diagnóstico, que es la mamografía bilateral en 2 proyecciones, se debe de hacer cada 2 años y el reclutamiento de estas pacientes, hablo desde el punto de vista institucional, será mediante la cartilla con fecha y hora para las citas. En el medio privado, obviamente, pues será de acuerdo a la agenda y de acuerdo como a un seguimiento cotidiano de nuestras pacientes o anual de nuestras pacientes que se encuentran en la población diana. En resumen, pues es el tumor más frecuente entre las mujeres, el menos frecuente en los hombres, pero más agresivo en algunos momentos en el hombre. Aumento de la incidencia, disminución de la mortalidad. ¿Qué debemos de hacer? Pues el ejercicio que nos va a ayudar a disminuir estos riesgos de desarrollar cáncer de mama, disminuir el consumo de alcohol, en los tratamientos hormonales hacer una vigilancia cotidiana o frecuente de nuestras mamas, el autoconocimiento de la propia mama a través de la autoexploración, actuación sobre factores de riesgo modificables como, bueno, ya lo mencionamos, la bicicletita con la dieta mediterránea y participación en campañas de estudio de gabinete diagnóstico, ¿no? Y solicitar también de manera pues preventiva estos estudios con nuestro médico. Y bueno, pues con esto termino nuestra plática y pues tócate a tiempo, explórate, no tengas miedo de revisar tus mamas, no muerden. Y bueno, pueden hacer la diferencia entre mi estado actual y mi estado futuro y pues tener conciencia de mi cuerpo y de mi salud va a hacer que pueda transmitir esto a las mujeres en mi casa, a los hombres en mi casa, pero también dando evidencia de pues lo que yo estoy haciendo, de cuidar mi dieta y demás. Entonces las invito a todas las mujeres que están escuchando que no solamente se enfoquen al cáncer de mama como tal, como un riesgo, sino a todos los factores que pueden conllevar a evitarlo, a evitar tener esta enfermedad con muertes tan dramáticas y situaciones tan complicadas como las que se viven hoy en día. Y pues, aunque sea época de COVID, no tengas miedo, acude con tu médico, acude a tu médico privado, hazte estudios y como pues usando las medidas de la nueva normalidad, seguramente podemos este año lograr que en lugar de que aumenten los casos de cáncer de mama, logremos una prevención a tiempo. Y pues muchas gracias y
bonita tarde. Síganla pasando muy bien. Gracias por su tiempo. Muy Pues claro que sí, pueden contactarme en mi correo, que es ameu99@hotmail.com. También pueden encontrarme en mi consultorio, aquí en el Hospital Puebla, junto a CIS, y mi WhatsApp, les doy mi número de WhatsApp, viene la cuenta de lo que es mi perfil, ahí pueden encontrar qué hacemos en el consultorio, cómo hacer cita, costos, y bueno, por ahí también otras actividades que bueno, hacen de esta atención integral que yo me he propuesto un trato humano a la mujer y a los pacientes como seres humanos, ¿no? Entonces, mi número de teléfono es 2223-236588, es cuenta de empresa en el WhatsApp, y ahí pueden encontrar también mi correo y todos los datos que necesiten. perfecto, doctora. Gracias, Brenda. Le agradeciendo, no sé si pueda responderlas. Sí, claro que sí. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Tú vas bien. Pregunta Gabriel Rojas Jiménez. ¿Tendría algún beneficio llevar una dieta basada en comida orgánica? Pues sí, claro, al final está encaminado a una dieta en donde evitemos pues cosas sintéticas, con colorantes, con conservadores, y básicamente evitar pues harinas, lácteos que están asociados a desarrollar enfermedades de tipo incluso autoinmune, ¿no? Esto de la dieta orgánica, pues al final de cuentas, pues es cuidar la procedencia sin químicos, sin pesticidas, en tierras mineralizadas. Entonces, bueno, esta tendencia que hay a la dieta orgánica, pues claro que es un plus, porque pues finalmente está libre de hormonas y de pues en el caso de las hortalizas, de fertilizantes, y con agua de riego encaminadas a mineralizar la tierra y tener una mejor opción. Claro que sí, o sea, definitivamente más es mejor siempre. ¿Alguna otra cosa? Y la segunda pregunta es igual de Gabriel Rojas. En pacientes que ya padecieron cáncer de mama, si se detecta una nueva masa en mamografía, ¿es recomendable hacer biopsia? Es recomendable ya desde el momento en el que se tuvo el diagnóstico hacer un seguimiento durante 5 años para saber si no hay una recurrencia del cáncer como tal o una metástasis. Entonces, pues dependería de qué momento estamos encontrando la tumoración, pero en definitiva siempre será hacer pues el estudio completo, ¿no? El previo, que sería la mastografía, la ultrasonografía, y finalmente el que va a poder tomar la decisión de hacer una biopsia o no biopsia será el cirujano oncólogo. Finalmente el que se dedica a atender esta situación es el cirujano oncólogo, y en manos especializadas y expertas lo más importante pues es poder tomar una decisión de si se hace o no biopsia dependiendo de las características de este tumor. Perfecto, doctora. Serían todas las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo, y pues si hubiera alguna otra duda o algo, pues pueden hacerla a través de esta página, o ya tienen por ahí mis datos por si quieren hacer alguna pregunta más específica. Muy bien, con mucho gusto estaré por aquí con ustedes. Muchísimas gracias, y espero que la próxima ya sea en vivo allá en Bupec. Muy bien, pues hasta luego y tengan lindo día, linda tarde, y pues muy, muy productiva sobre todo. Somos Bupec, crece con nosotros.